Bendiciones, hermanos, amigos. Es un placer saludarles nuevamente. El día de hoy llevaremos a cabo nuestro estudio en el cual, ¿verdad?, estaremos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema en el cual, ¿verdad?, podemos enfocarnos nosotros y poner al Señor Jesús en una posición como nuestro arquitecto, como nuestro diseñador. El tema es el hijo del carpintero o el carpintero. Vamos a ponerle, hermano, que el Señor Jesús, ¿verdad?, trabaja en un taller para modificar nuestras vidas. Iniciaremos este tema con dos versículos bíblicos. Estos dos versículos bíblicos son paralelos, hermano, que podemos encontrar en los evangelios. Es una situación similar que habla el libro de Mateo y que habla el libro de Marcos. El libro de Mateo, en el capítulo 13, verso 55, dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y en Marcos capítulo 6, verso 3, veamos lo que dice la Escritura. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Mucha gente, hermano, quiere modificar este versículo bíblico que habla Marcos en este capítulo 6, en el verso 3, y quitar que Jesús no es carpintero, sino que es el hijo del carpintero, porque Marcos solamente es una referencia. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra del Señor que el Señor Jesús practicaba, hermano, lo que su Padre hacía. Ahorita se los voy a mostrar con las Escrituras. Carpintero es una alegoría profesional y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo personalmente que Jesús sí era carpintero, que tenía esa profesión. Aunque Marcos no estaba contado, hermano, ¿verdad?, como un discípulo del Maestro, la palabra del Señor nos muestra y se cree que Marcos estaba siempre ahí cerca de Jesús. A diferencia de Lucas, que Lucas sí investigaba las cosas que habían pasado, que habían acontecido. Marcos estaba ahí, se cree que es el hombre que salió desnudo, envuelto en una sábana cuando aprendieron al Maestro. Así que yo creo que Marcos siempre estaba pendiente de lo que el Maestro hacía, y cuando él lo llama de esta forma es porque Marcos sabía la profesión del Señor Jesús. Carpintero es una alegoría, hermano, profesional, espiritual de nuestro Señor Jesucristo, pero sin lugar a dudas, él tenía, hermano, esta profesión antes de iniciar su ministerio. Se podría decir, hermano, que esta es la más antigua profesión que implica el uso de diseños elaborados y el uso de las manos que implicaba, hermano, ¿verdad?, para la construcción de las primeras estructuras o casas, puentes, barcas, artesanías, incluidos los templos, que también, ¿verdad?, se aplicaba en el transporte tanto terrestre como en el transporte marítimo durante los primeros siglos. Aquí podríamos considerar, hermano, la construcción del tabernáculo junto con todos sus utensilios, y también dentro de ellos el arca del pacto, que era hecho a base de madera. Hoy sigue siendo, hermano, vigente a gran escala la madera, el manejo de la madera, pero en cuanto a la artesanal se ha convertido en una especialidad cuando hablamos de obras de arte de mayor valor. No podemos olvidar aquellos ebanistas, ¿verdad?, especializados que hacen los instrumentos de música clásica y tradicionales empleados el día de hoy también para la alabanza a nuestro Dios. Cabe mencionar que los judíos, hermano, no eran muy hábiles en la carpintería. ¿Por qué le digo esto? En los tiempos de la construcción del templo de Jerusalén, nos vamos a encontrar, hermano, que el rey Salomón e incluso el rey David tenían planeado contratar carpinteros para poder construir el templo, porque ahorita lo que vamos a leer en la palabra del Señor nos va a decir el porqué. En Primera de Reyes, capítulo 5, del verso 5 al 8. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo,
a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedro del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijieres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió a Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandases a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de cipres. Así que este oficio, hermano, era muy prestigiado en los tiempos de Jesús. Aunque mucha gente dice que era un oficio de lo más bajo, de lo más vil, de lo más pobre, yo creo en realidad, hermano, que no era así, por lo que dice la Escritura, hermano. ¿Sí? Jesús, hermano, con sus diseños, con sus planos y su trabajo de sus manos, hermano, tiene la capacidad para hacer una obra de arte de tu vida y de mi vida, hermano, de la forma espiritual. Como el Señor Jesús trabajaba esa profesión, Él sabía cómo manejar la madera. Así que similarmente vamos a tratarnos a nosotros como si fuéramos nosotros madera, porque dice la palabra del Señor que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Así que de este mismo modo, hermano, del modo en que Dios diseñó la creación en su infinita inteligencia, siguió sus planos como arquitecto del universo para llevar a cabo esta obra majestuosa de la cual nosotros formamos parte y que nuestros ojos pueden ver. En su diseño, hermano, se incluye la creación del tiempo, del espacio y de la materia en distintas cualidades y también comportamientos. Si hiciéramos un viaje a través del tiempo, hace miles de años, hermano, y regresáramos atrás cuando inició la creación y nosotros pudiéramos observar cómo Dios, ¿verdad?, le dio forma al barro, hermano, para formar al hombre hasta obtener lo que Él ya tenía en su mente, lo que Él ya había planeado. Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya estaba en la mente de Dios el diseño gráfico para hacer, hermano, esa obra de arte con sus manos que fue la creación del hombre. En ese preciso momento, hermano, nosotros nos daríamos cuenta de que usó un material moldeable, palpable y visible como es el barro, el polvo, la tierra, como dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Hay gente, hermano, que no está de acuerdo muchas veces con su fisonomía y trata de cambiarla, hermano. Está en nuestras manos el cuidar nuestro físico. Y podríamos hablar mucho de esto porque hay gente que no le gusta, verdaderamente no le gusta su físico y quiere cambiarlo. Hay gente que tiene el pelo lacio y quiere ser chino, hay gente que es chino y quiere tener el pelo lacio, el gordo quiere ser flaco y el flaco quiere ser gordo, el alto quiere ser bajo. Y podríamos hablar tantas cosas acerca de esto, hermano, cuando no estamos de acuerdo con nuestra fisonomía. Pero al final de cuentas, hermano, fuimos tomados del polvo y como dice la Escritura, al polvo va a regresar nuestro cuerpo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ahí fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que ahora nosotros, hermanos, vamos a centrarnos en el material, ¿verdad?, del cual nosotros estamos hechos a nivel de nuestra alma y del espíritu, ya que esta esencia que nosotros obtuvimos, hermano, en el momento que Dios sopló en Adán, momentos después el Señor plantó un huerto, hermano, y ahí en ese huerto también plantó a Adán. Así que para continuar nuestro estudio, utilizaremos la alegoría de la madera para identificar multitud de similitudes entre esta y nosotros. Entre las características de las distintas maderas para diferentes usos sagrados o de trabajo, y comprender cómo el hombre y cada uno de nosotros, como árboles simbólicos, tenemos unas cualidades únicas. Y también, hermano, cabe mencionar
como el Señor Jesucristo, como el carpintero, conocedor y experto de cada una de esos mismos árboles o de esas mismas maderas, si nosotros nos dejamos, ¿verdad? Él puede elaborar verdaderas obras de arte del alma, de nuestro espíritu, y hacernos unos instrumentos, hacernos unos utensilios para la vida, y en este caso para la vida espiritual y para la vida fraternal. Porque cada uno de nosotros debemos de ser congregantes, hermano, parte de una iglesia en la cual nosotros podamos ser ese instrumento moldeado por el Señor Jesucristo para dar un servicio. Uno de los conocimientos, hermano, que ha de dominar, ¿verdad? El tecnón se llama. Tecnón, ¿qué es tecnón? El tecnón es carpintero en hebreo. Así que uno de los conocimientos que debe de dominar el carpintero es el origen de la madera prima que va a utilizar. En este caso, como son los árboles, esto no es otra cosa que el conocimiento del Señor Jesús que tiene de cada uno de los hombres. Él nos conoce a nosotros, hermano. Dios sabe cómo somos nosotros. Él tiene conocimiento de cada uno de los árboles plantados, ¿verdad?, en su iglesia para el servicio de Él. Vamos a ver qué tanto conoce Dios de nosotros. Veamos lo que dice Isaías capítulo 46, verso 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, lo que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Si nos damos cuenta, Él nos conoce muy bien, hermano. Desde el vientre de nuestra madre, recordemos también, ¿verdad?, lo que decía el rey David. Tus ojos vieron mi embrión. Era una expresión que decía el rey David, porque él sabía que Dios lo conocía, hermano, desde antes de que él naciera. Y así es, hermano, el Señor nos conoce desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando llegamos a una edad adulta, e incluso cuando lleguemos a la vejez, como dice la Escritura, que llegamos a las canas. Hasta ahí el Señor, hermano, nos trae, ¿verdad?, debajo de sus alas. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene, hermano, dice la palabra del Señor, que Él nos soporta, porque muchas veces, ¿verdad?, es como el padre que ama al hijo, lo corrige, pero soporta lo que el hijo hace, hermano. Así que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Así que además de las características de los árboles, o sea, nosotros, el carpintero, también es conocedor, hermano, de los frutos que cada árbol puede dar. Cada uno de estos frutos, en Israel, el carpintero es aquel que trabaja la madera en todas sus vertientes, hermano. Él tiene que conocer la madera y debe de saber cómo trabajarla. Tiene que convertirse en un especialista. En este caso, como desde la obtención de la leña, hermano, el ebanista hace trabajos distintos, ¿verdad?, de la carpintería. Así trabaja el Señor Jesús. Ahora vamos a meternos a la carpintería en el hebreo Yasap. ¿Quién es Yasap? La carpintería de José. ¿Quién era José? José, recordemos, hermano, era el esposo de María. Se convirtió en el padre de Jesús, en su padre terrenal. Y él respetaba tanto como a su padre celestial como a su padre terrenal. Muchos argumentos hablan acerca de que Jesús se fue de su casa, hermano, que fue de su casa de sus padres para aprender a sanar con la mente. Mucha gente dice que se fue a la India, que se fue a África, hermano, que fue a diferentes lugares, hermano, pero en realidad el Señor Jesús nos enseña, hermano, con sus mismas palabras, hermano, lo que hace un padre, o más bien lo que hace un hijo, hermano, al ver lo que hace su padre. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 5, verso 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De esta manera nosotros creemos que Jesús, hermano, estuvo aprendiendo tanto de su Padre Celestial como de José o de Yasap, que era su Padre terrenal. En aquellos tiempos, hermano, la ocupación del Padre la seguían los hijos,
ya que el padre, ¿verdad?, lo instruía en esa ocupación, en esa profesión. Así que Jesús, hermano, pasaría algunos años de su vida aprendiendo la carpintería de su padre José, del cual, ¿verdad?, sin duda, él aprendió, hermano, cómo manejar la madera, se hizo un especialista en ella, hermano, no solamente a trabajarla, sino que conocía las cualidades de la madera, qué madera tiene que utilizar, qué madera sirve para algunas cosas y qué madera sirve para otras. Así que él aprendió a tratar la madera, aprendió a tratar con gente, con clientes, hermano. Y lo más, ¿cómo podría decirles? Lo más especial del Señor Jesús, que Él aprendió los diseños para lo que Él quería formar. Así que Él sabe cómo diseñarnos a cada uno de nosotros, de esta experiencia humana del Señor Jesús, ¿verdad? Ya una vez en su ministerio, el Señor usaría, hermano, las similitudes de los árboles, la madera y sus usos para la predicación del Evangelio. Todo el mundo tiene algún mueble, todo el mundo tiene alguna puerta en su casa, tiene alguna ventana hecha de madera, tal vez tiene una silla de madera en la cual se sientan, comen una mesa de madera también, tal vez viaja en alguna barca de madera. Se puede ver las construcciones de madera, los yugos de los bueyes que están hechos de madera. Hay tantas cosas que son hechas de madera y el que lo fabricó tuvo que haberlo diseñado primeramente para poderlo llevar, hermano, a una obra realizada. El Padre Celestial hizo la creación juntamente con su Hijo y ya ha plantado y desarrollado todo árbol, hermano, y todo hombre, el perfecto conocimiento del Señor, hermano, sobre el propósito de cada uno de ellos en la creación. Me refiero tanto a los árboles como personas. Le permite, hermano, ser nuestro maestro, nuestro rabí, el cual nosotros, hermano, debemos de preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer Él con nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a hacer Él con nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús con nosotros? Si Él es el maestro, hermano, si Él es el diseñador, Él es el carpintero, el que te va a dar forma, tú eres un árbol y Él va a formarte, ¿qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Muchas veces nosotros no dejamos que Jesús trabaje, no dejamos que Él nos moldee a como Él quiere, hermano. Vamos a ver, hermano, herramientas y tratamientos del carpintero. ¿Qué es lo que usa el carpintero, hermano? ¿Cuáles son sus herramientas? Una de ellas, primero, para cortar, en aquel tiempo, para cortar un árbol, se necesitaba un hacha. Y el hacha está puesta en la raíz de los árboles, hermano. Así que el que no obedece a Dios es talado y es echado al fuego. Aquel que no da fruto también es cortado y echado al fuego. También podemos ver aquí, hermano, una simbología, hermano, con la muerte, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros estamos muertos y no podemos dar fruto, es porque algo está pasando en nuestra vida, y ahí el Señor tiene lista un hacha, pero Él no quiere cortarnos, Él quiere moldearnos a nosotros, hermano. Si nosotros nos dejamos talar por Dios de una forma voluntaria, hermano, si nos arrepentimos y dejamos, hermano, derribar la construcción de nuestras vidas pasadas y empezar algo nuevo con Él y comenzar a dar frutos en el Espíritu, hermano, no es como antes, ¿verdad? Nuestra mente, Él va a hacer algo diferente en nosotros. Él quiere moldearnos, Él quiere que nosotros demos fruto. Veamos lo que dice Mateo capítulo 3, del versículo 8 al verso 10. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, cuando los judíos se justificaban pensando que tenían por padre a Abraham, es equivalente a cualquier otra religión que hace creer a sus discípulos que porque pertenece a alguna familia religiosa, él también es hereditario, hermano, y es acepto con Dios. Esto no es así. Los judíos pensaban que porque tenían por padre a Abraham ya todo estaba hecho para ellos. Y así piensa mucha gente. Hermano, la religión no debe de ser hereditaria. La enseñanza, hermano, no debe de ser hereditaria.
Hay conceptos de Dios que son hereditarios a nuestros hijos, tienen que aprender y tienen que conocerlo. Los católicos, los protestantes, los hindúes, los musulmanes, hermano, todos ellos, ¿verdad? Muchas veces piensan que porque yo soy esto, mi hijo también tiene que serlo. Entonces, no es, hermano, una herencia familiar y Dios no nos va a aceptar porque pertenecemos a una familia cristiana. Si yo nací en una cuna cristiana, mis padres son los cristianos, pero yo todavía no, yo tengo que ser cristiano igual que ellos. No porque ellos sean cristianos, yo ya tengo la salvación comprada. No porque mi familia vaya a la iglesia, yo ya tengo también mi salvación comprada. Esto no es así, hermanos. Así que, como estos hombres, los judíos que se justificaban que tenían a Abraham por padre, ¿qué dijo el Señor Jesús? Bueno, Abraham puede levantar hijos aún de las piedras. Eso no tiene nada que ver, hermano. Así que nuestra salvación y lo que Jesús quiere hacer en nosotros es algo personal, no tiene que ver con nuestra familia. Aquí podemos ver, hermano, que es un símbolo de la circuncisión espiritual del corazón de cada persona. La sierra, ¿para qué sirve la sierra? Para cortar las medidas en partes que el carpintero va a usar. ¿Cómo la usa? ¿Cómo usa esta sierra? Tiene que cortar, tiene que formar las partes o la amplitud de la madera para ver qué es lo que él va a formar. Así como en nuestra vida tenemos experiencias de la carne que nos sirven, hermano, que no sirven para la obra espiritual, el carpintero corta, hermano, lo que no le sirve. Así que si hemos de morir a nuestro viejo hombre primitivo para usar las partes reveladas por el Espíritu de la palabra de Dios, hermano, de las cuales el carpintero puede formar nuestro templo interior en el alma, podemos ver, hermano, cómo el corte de la sierra va a cortar las ramas, va a cortar aquellas partes del árbol que no están dando fruto. También se usa el cepillo. ¿Para qué sirve el cepillo? Se usa para alisar y dar forma. El cepillo da una forma elegante a las partes cortadas, hermano. Así que simbolizando esto en nuestra vida, aprendemos a vivir espiritualmente de la mano de Dios y también con los hermanos. Se nos va rebajando la madera que nos sobra, aquella madera que no ensambla, que ya no va parte de ese diseño, tiene que quitarlo con el cepillo. Así que Él va formando ahí nuestro carácter, hermano, el orgullo que tiene que comenzar a menguar ahí donde tú no entras, porque Él no son parte de ti. Tú tienes que ser parte de la iglesia y tienes que embonar en la iglesia y no la iglesia en ti. Nosotros tenemos que embonar en la iglesia, amados hermanos. Así que nuestro orgullo tiene que menguar para que nosotros andemos en humildad y en paciencia. También se usa el formón para tallar formas y acabados, el cual también se usa con la mano y también se usa con el martillo, hermano. Eso se usa también para calar la madera, de igual modo que Dios hace con nosotros. Muchas veces el Señor cala, hermano, a cada uno de sus hijos cuando estamos decididos, creemos y confiamos en Él, confiamos en su palabra, confiamos en sus mandamientos, en su bendición, en su fuerza, en su sabiduría, en su misericordia y en su amor. También el Señor muchas veces nos prueba a nosotros. El Señor no tienta, hermano. Dice la palabra del Señor que Él no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Así que de esta forma el Señor no puede tentar a sus hijos. El Señor nos prueba. Es muy diferente la tentación a lo que el Señor hace con nosotros. También el fuego, hermano, también se usa, lo puede usar el carpintero. El fuego, hermano, quema la madera, quema la leña sobrante, hermano, pero muchas veces el carpintero usa para tratar la madera, usa el fuego también para darle forma. Y algo importante, hermano, que el Señor también usa el fuego para quemar las impurezas. Si hay una impureza en la madera, también Él usa el fuego. Por eso hablamos muchas veces de que el Señor es fuego. Él es fuego purificador. Ahí es donde Él nos purifica y quita toda impureza. Él es fuego consumidor también. Y también Él es un fuego abrasador. Pero de esta forma el Señor, ¿verdad? O es un fuego consumidor, consume las impurezas que nosotros tenemos muchas veces. La lija, ¿verdad? También es usada, la lima. Esto es para suavizar la madera, hermano. ¿Qué pasa muchas veces en nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que sucede muchas veces
con la iglesia, hermano, cuando no puede ver otra parte de la iglesia. Cuando una persona no puede ver a una parte de la iglesia, a un hermano de la iglesia, ¿qué sucede? Cuando alguien tiene rencillas entre hermanos, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el Señor también tiene que usar la lima, hermano. Este roce entre hermanos, ¿verdad? Él nos ayuda para que pula nuestras asperezas por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que entre la iglesia no haya roces, que entre la iglesia, hermano, no haya ese roce entre hermanos, sino todo lo contrario. Tiene que haber un afecto fraternal, hermano, y debe de ser mutuo y tiene que ser verdadero, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, y tanto ama a uno como ama al otro. Entonces no debe de existir eso. Muchas veces el Señor usa la lija, hermano, para limar las asperezas. El aceite también se usa, hermano, en la madera, en la cera y el barniz, y son como protección, aparte de que dan la belleza, hermano, al objeto terminado. Es la unción que se le da a la madera, la unción de la persona, hermano, que ha confiado su vida, que ha sometido, ¿verdad?, su vida, hermano, su alma y su espíritu al taller del carpintero, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo, del cual emana un carácter manso, fraternal, paciente, sabio, espiritual. Él transmite en nosotros el entusiasmo, hermano, y las fuerzas del Señor, hermano, nos ayudan a seguir adelante. Él también, ¿verdad?, como le dice la palabra del Señor, como decía el apóstol Pablo, que teníamos que hacer las cosas con denuedo. Eso les decía a los tesalonicenses en su primera carta. Así que, hermano, tenemos que usar eso, hermano, hacerlo con denuedo, hacerlo pronto, hacerlo con seguridad, con entusiasmo, con fuerza. Así como las vírgenes, hermano, cuando estaban esperando al esposo, que el Señor, ¿verdad?, haga que nuestras almas, que nuestro espíritu no dejen de tener luz, que siempre, hermano, estamos encendidos, que siempre haya luz en nosotros. De esa manera el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Aquellas mujeres que estaban esperando al esposo y estaban listas, hermano, tenían la unción, tenían el aceite. Y ese aceite, hermano, es lo que hace al cristiano que se vea, hermano, como un objeto terminado, como algo hermoso que Dios ya ha hecho, que ha terminado su obra en esa persona. Esa es la unción, hermano. Así que estas unciones culminan, hermano, con una obra bien terminada que simboliza, hermano, que aquellos, ¿verdad?, que sometieron su vida al Señor Jesús y Él trabajó en ellos, comienzan a emanar el amor de Dios. Y es un objeto precioso. Si nosotros tomáramos esta madera que tengo aquí enfrente y nosotros la puliéramos y la embarnizáramos, se vería muy diferente y sería un objeto precioso. Podríamos verlo, un objeto brillante. Entonces, cuando el cristiano tiene ese barniz, tiene la unción, comienza a dar luz, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Continuaremos la próxima semana hablando acerca de este carpintero y cómo trabaja en nuestras vidas, los diferentes árboles que nos podemos encontrar, hermano, en la iglesia y cómo Él también quiere formarlos. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Un abrazo, un saludo y cuídate, hermano. Síguete cuidando por la situación en que el día de hoy seguimos viviendo. Cuídate y sigues bajo la protección de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones. King